Esta semana trabajaremos el temita de números enteros correspondientes a la cuarta guía del 10 al 14 de mayo. Ok, vamos a iniciar con este problemita que dice: la temperatura promedio en la ciudad de San José es de 25 grados durante la estación lluviosa. Ciudades como Nueva York pueden experimentar hasta 30 grados menos. Describa a qué temperatura puede estar dicha ciudad. Yo les puse ahí un termómetro, como para que nos ubicáramos con respecto a lo que el problema me está diciendo. Les señalé la temperatura que presentaba San José. ¿Verdad? Yo les puse ahí una flechita y les dije que ahí en San José estaba representado la de 25 grados. Ve que aquí está el 20 y el 30, entonces en medio estaría 25 grados. Ahora, dice que durante la estación, bueno, esas son en realidad es una temperatura bajita, o sea, una temperatura de 25 es que está haciendo frío, ¿verdad? Pero vea que dice que en Nueva York pueden experimentar hasta temperaturas menos de 30 grados. O sea, que si nos ubicamos en San José, que son 25 grados, y hay 30 grados menos de temperatura, podemos ver acá que al ser, si estamos aquí en 25 y hacemos 30 grados menos, vea que vamos a sobrepasar el cero, o sea, nos vamos a ir para abajo del cero. Ese numerito que está aquí estaría representado lo que conocemos como 5 grados bajo cero, ¿verdad? ¿Por qué sería bajo cero? Porque está para abajo del cero. Ahora, en matemática, el representar este tipo de números no se van a representar siempre diciendo nada más bajo cero. Se va a utilizar un signo, que es el que vamos a conocer ahorita, cuando veamos ya en sí lo que son los números enteros. Entonces, lo que yo sí quiero que ustedes observen con este problema es que vean que no solamente existen los números del 0 hacia adelante, también hay del 0 para abajo. Que si ustedes se fijan, los otros numeritos que están marcados aquí en el termómetro tienen un negativo. O sea, ese negativo es lo que estaría indicando que ya la temperatura es bajo cero. Por eso es que aquí, en este caso, si quedó del 25 bajo 30, ya me sobrepasé del 0 y llegué al menos 5, que estaría dando una temperatura bajo cero, que matemáticamente se representaría con un menos 5. A raíz del problemita que vimos anteriormente, es donde surge la necesidad de que deben de existir otros números, no, aparte de los que ya nosotros conocemos. Entonces, veníamos acostumbrados a solo trabajar el 0, el 1, el 2, el 3, ok, pero ¿cómo hago yo para representar situaciones que son cantidades por debajo del 0? Entonces aquí es donde surgen los números enteros. Dice que los números enteros se usan a diario cuando medimos temperaturas, cuando medimos longitudes, en el tiempo, y se llaman así porque dependen del punto de referencia en el cual se establece el 0. El 0 va a ser como, digámoslo así, su límite. Existen números que se utilizan para representar cantidades menores a 0 y estos números se conocen como números enteros negativos, ¿verdad? Entonces vamos a ver que este nuevo conjunto no es que descarta el conjunto anterior, sino que toma el conjunto que ya conocíamos y le agregamos ahora los números extra, digámoslo así, que son los números negativos, que los vamos a conocer como enteros negativos. Dice que el conjunto de los números enteros está formado por todos los números negativos y positivos que no tienen expansión decimal, por eso se les llama enteros. Enteros es porque no tienen parte decimal, incluyendo también al 0. El símbolo que se utiliza para representarlos es esa Z que ustedes ven ahí. Es una Z mayúscula con dos barritas en el centro. Entonces, ¿cómo los representamos? Bueno, simbólicamente se representan por la Z y vean ustedes que se colocan, por ejemplo, el 0 se pone como en el centro. Hacia la derecha coloco los que ya ustedes conocen, ¿ve? El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, es lo que conocemos como los números naturales. Entonces, hacia la derecha están los números naturales. Y hacia la izquierda, ahora se le agregan a los enteros negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y si observan, en ambos extremos se colocan 3 puntos suspensivos.
En matemática los puntos suspensivos significa infinito, o sea, que ahí siguen, tanto para la derecha como para la izquierda. Ahora vamos a verlos cómo los podríamos analizar separados. Todo el conjunto completo es Z. Z son todos los enteros. Ahora, de Z yo puedo sacar a los números naturales. Los naturales son los que hemos visto hasta el momento. Se representan con una N, ahí la podemos ver en la tablita, y serían nada más del 0 en adelante. Si ustedes se fijan, vea que aquí en esta parte donde está el 0, ahí ya no hay puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque si estoy trabajando con los números naturales empiezan en el 0, porque son del 0 en adelante. Pero aquí sí van los puntos suspensivos porque ahí sí siguen infinitamente, ¿verdad? Ahora, tenemos que aparte de los naturales vinieron y nos agregaron a los enteros negativos. Se representan con una Z con un menos para solo la parte negativa. Entonces, si ustedes se fijan, ven que al lado izquierdo sí viene con los puntos suspensivos porque ahí vienen infinitamente una cierta cantidad de números negativos y llegan hasta el -1, pero ve que ya ahí no lleva puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque después del -1, ¿quién sigue? Ya sigue el 0. Y ya el 0 no se considera negativo, ya es natural, ¿verdad? Entonces, tener cuidado con esas cositas porque muchas veces no los pueden dar subdivididos. Ahora, Z más. ¿Quién es Z más? Z más serían únicamente del 1 en adelante, ¿ok? Entonces, si yo me vengo en este dibujito, quiere decir que solo del 1 en adelante, estos son Z más. Del -1 para atrás, estos son Z menos. Y el último conjunto, que no tiene símbolo, pero que es el conjunto que se considera solito, que es el 0. Porque el 0, de hecho, no se considera ni positivo ni negativo. Él es neutro. Se considera como parte de los números naturales, ¿verdad? Porque vemos que aquí los números naturales está. Se considera como entero, pero él nunca va a estar ni en Z menos ni en Z más. Aquí los podemos ver que en ninguno de los dos él está, porque el 0 es nada, ¿verdad? El 0 es nada. Entonces, depende desde el punto de vista que usted lo vea, el nada puede ser bueno o puede ser malo. Entonces, mejor no asignarle un signo. Entonces, el 0 se considera como neutro, ¿verdad? Y no se le da un símbolo, ¿verdad? En cambio, para los naturales sí se usa la N. Para los enteros negativos se usa la Z, pero con el menos. Para los enteros positivos se usa la Z con el más. Y para todos los enteros se usa la Z solita nada más, como ustedes la ven acá. Toda la Z los abarcan a todos. Y ya vimos aquí que toda la Z subdividida me dan estos conjuntitos que tenemos acá, ¿verdad? Incluso, si ustedes se fijan, del 0 para allá son los naturales. Entonces, en todo Z están estos conjuntos. Está el Z menos, que son solo los negativos. Está el Z más, que son solo los positivos. El 0, que se considera neutro. Y del 0 en adelante, que son los números naturales, que son los que hemos conocido hasta el momento, ¿verdad? Que es lo que se ha trabajado a nivel de escuela y lo que hemos trabajado hasta el día de hoy en séptimo año. Vamos a analizar algunas situaciones donde podemos evidenciar la importancia de los números enteros negativos. O sea, ¿por qué fue importante que sobresalieran o que tuvieran que inventar símbolos para otro tipo de números? Entonces, por ejemplo, si yo tengo, vamos a empezar con una situación inicial que es una situación normal, digamos que se podía dar, pero pueden darse situaciones opuestas. Entonces, ¿cómo representábamos esas situaciones opuestas? Entonces, si por ejemplo, tengo una temperatura de 100 grados sobre 0, estamos hablando que 100 grados sobre 0 es para arriba del 0. Ok, entonces, ¿cómo represento eso en números? O sea, simplemente pongo el 100 positivo. Recuerden que en matemática, poner solo el numerito va a indicar que el numerito es positivo. O puede venir con el más o simplemente el número y ya se sobreentiende que es positivo. Ese es un entero positivo. Ahora, ¿qué sería una situación opuesta a una temperatura de 100 grados sobre 0? Y bajo 0. Lo contrario de sobre es bajo. Pero entonces, está bien.
La situación se da y si existe, como existen temperaturas sobre cero, existen temperaturas bajo cero. Pero ¿cómo representaríamos eso matemáticamente? Simplemente le ponemos el menos al 100. Ya ese menos estaría indicando que es una temperatura bajo cero. Veamos esta otra situación. 100 metros sobre el nivel del mar. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y eso pasa. 100 metros sobre el nivel del mar. Alguien está sobrevolando encima del mar, ahí 100 metros así para arriba. Pero perfectamente puede haber un submarino o puede haber un buzo y esos serían bajo el nivel del mar. Entonces la situación contraria sería 100 metros bajo el nivel del mar. Para representar sobre el nivel del mar usaríamos el 100 positivo igual. Pero entonces, ¿cómo represento algo que sea bajo el nivel del mar? Entonces le colocamos un negativo, ¿verdad? Una altura de 100 metros. En el momento que hablamos de una altura, siempre vamos a suponer que la altura es hacia arriba, ¿verdad? Entonces va para arriba. Entonces eso lo representamos positivo, como 100. ¿Qué sería lo contrario de algo que tenga una altura de 100 metros? De algo que tenga entonces una profundidad de 100 metros. ¿Verdad? Recuerden que altura hacia arriba, profundidad hacia abajo. Entonces, ¿cómo lo represento matemáticamente? Usando el negativo en el 100. Una ganancia de 1000 colones. Ok, recuerden que no siempre ganamos. Muchas veces perdemos. Más si hacemos algunas apuestas, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una ganancia de 1000 colones de algo, ese 1000 yo lo represento como positivo. Está bien, me lo gané. Pero me lo gané yo. Pero el que lo perdió, ¿cómo represento eso matemáticamente? Bueno, sé que es una pérdida, ¿verdad? Porque sería lo contrario de ganancia. Pero ¿cómo lo represento matemáticamente? Utilizando el menos. Entonces, siempre que hayan situaciones que representen lo contrario de ser positivo, esas situaciones se van a representar usando un número negativo. Además, aquí puse otros ejemplos más donde vamos a ver estas situaciones. Por ejemplo, Juan ganó 10,000. Que ganó, eso es bueno. Entonces lo pongo positivo. María vive 300 metros al oeste de la iglesia. Ok, aquí es donde empezamos a jugar con muchas cosas que son importantes y que tenemos que tener en claro. Cuando yo trabajo los puntos cardinales, recuerden que los puntos cardinales se manejan hacia derecha e izquierda o hacia abajo y hacia arriba. A la derecha está el este, hacia la izquierda está el oeste. Entonces, lo que está a la derecha siempre va a ser considerado positivo y a la izquierda negativo. En el caso del norte y el sur, el norte es hacia arriba, eso se considera positivo. Y el sur sería negativo, eso se considera hacia abajo. Entonces, en este caso, si dice que María vive 300 metros al oeste, ya vimos que el oeste es considerado hacia la izquierda. Quiere decir que va a ser negativo, entonces nada más pongo menos 300. Ahí ustedes no ocupan poner el símbolo de colones, ni metros, ni nada. Simplemente el numerito con el signo, para que así también lo hagan en la práctica. En la práctica viene varios ejercicios donde ustedes nada más tienen que ir poniendo cómo represento esa cantidad. Si con el número con signo positivo o con el número con signo negativo. Para el positivo yo no ocupo ponerle el más. Con solo poner el número ya se sabe que es positivo. Pero para negativo sí hay que ponerle el menos. Ahora, la estrella de mar se encuentra 5 metros bajo el nivel del mar. Bajo es hacia abajo, entonces eso es negativo. Entonces simplemente menos 5. La geometría euclidiana es del año 300 antes de Cristo. Vea que hasta en el tiempo se ve eso. Recuerden, no sé si ustedes se han dado cuenta, por lo menos en estudios sociales pasa mucho, ¿verdad? Cuando nos dan fechas de que una situación sucedió no sé cuántos años después de Cristo o antes de Cristo. Entonces, saber ahí que lo que es después de Cristo se considera positivo y lo que es antes de Cristo negativo. Entonces, ahí pondríamos menos 300. ¿Verdad? Entonces, el nacimiento de Cristo, digamos, a nivel de la historia, se considera como el año cero. ¿Verdad? O sea, el nacimiento de Cristo se considera como el año cero. Entonces, a partir de ahí es donde establecen fechas. Hacia adelante, ya es después de Cristo, positivo, y hacia atrás, antes de que Cristo naciera, eso es negativo. Ok, en estas actividades lo que tenemos que hacer es colocar un más si la situación que aparece aquí representa una cantidad positiva o un menos si representaría una cantidad negativa. En este caso, cuando dice Colón llegó a América en el año 1492 después de Cristo, eso sería una situación positiva. Entonces le ponemos el más y le damos aquí el check y ella nos va a decir si está correcto o no está correcto. Correcto.
Pitágoras nació en el año 569. Ok, vean que esto es lo contrario de lo anterior, ¿verdad? Que era después de Cristo. Este es antes de Cristo. Entonces aquí lo colocaríamos con negativo. En esta actividad solo se pone el signo, pero lo correcto sería poner menos 569. Pero aquí solo vamos a poner el signo porque es lo que nos pide que pongamos. Ok, que algo se me pierda, ya eso es una pérdida. O sea, quiere decir que es algo negativo también. Entonces ponemos el menos. Lo correcto sería poner menos 2000 porque ya ahora, ya en vez de tener 2000, ya no tengo 2000. Entonces sería negativo, lo contrario. Okay. Estamos hablando de altura. Recuerden que la altura siempre con solo decir la palabra altura, se asume que es hacia arriba. Eso indican cantidades positivas. Entonces, aquí lo correcto sería poner 3820. Ya se sobreentiende que es positivo, pero aquí vamos a ponerle el más porque estamos trabajando solo con los signos. Ok, vean que en esto de las temperaturas, muchas veces cuando solamente dice que hace una temperatura de 23 grados, no dice si es sobre cero o bajo cero. Cuando no dice nada, se asume que es sobre cero. O sea, una temperatura de 23 grados, eso es para arriba de cero. Entonces significa que es positiva. Eso es por aquello de que si en un ejercicio no dice si es sobre cero o si es bajo cero y ustedes tienen la confusión, sepan que cuando no dice nada, siempre es positivo. Si ya es negativo, sí tiene que decir una temperatura de 23 grados bajo cero para ponerlo negativo. Y le damos al check. ¿Okay? Lo que les estaba mencionando. Ve que aquí ya dice 10 grados bajo cero. Como si dice que es bajo cero, significa que entonces ese número es negativo. O sea, sería menos 10. Solo que aquí nada más vamos a poner el menos, ¿verdad? Porque si no nos la pone mal. Ok, continuando con el tema de esta semana, vamos a resolver este pequeño problemita. Dice, en Santiago de Chile se ha registrado el promedio mensual redondeado al entero más cercano las temperaturas durante el último año, como se muestra en la siguiente tabla. Entonces, en esta tablita me dan todas las temperaturas del Santiago de Chile durante todo un año. Entonces, viene desde enero hasta diciembre. Dice que enero 22 grados centígrados, febrero 30, marzo 29, abril 19, mayo 10, junio 5, julio menos 6, agosto menos 9, septiembre 0, octubre menos 2, noviembre 6 y diciembre 10. Estas temperaturas que están representándose con números negativos es que son temperaturas que bajaron de 0 grados, ¿verdad? Las que no están con negativos son temperaturas sobre 0 grados, ¿verdad? Entonces, con respecto a esa información, nos hacen algunas preguntas. Vamos a analizar. La primera pregunta dice, ¿cuál fue el mes donde hubo menor temperatura? Okay, aquí hay que pensar que entre los números negativos, ¿quién es más pequeño? Es más pequeño quien se aleja más del cero. Entonces recordemos que nosotros cuando vimos lo de los números enteros, hacia la izquierda iban a estar los números, hacia la izquierda del cero iban a estar los números negativos. Y empezábamos en cero, luego el que siguiera menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así sucesivamente. Quiere decir que el más pequeño es el que más se aleja del cero. Entonces, de los tres números negativos que están representándose en esta tablita, que es el menos 6, el menos 9 y el menos 2, quien más se está alejando del cero es el menos 9. Quiere decir que el mes donde menos temperatura hubo fue en el mes de agosto. Ahora, ¿cuál fue el mes donde hubo mayor temperatura? Y en mayor temperatura sería el más alto de todos. Lógicamente ahí sí no hay donde, ahí sí no nos perdemos porque es simplemente ya lo que nosotros siempre hacemos con los números naturales, que es mayor el que está a la derecha, o sea, el que está más largo del cero, pero para el otro lado, hacia la derecha. En este caso sería el de 30 grados y 30 grados corresponde al mes de febrero. Ahora, nos ponen a comparar cuándo hubo mayor temperatura, en julio o en noviembre. Entonces me ubico en julio, que es menos 6, y me ubico en noviembre, que es 6. Con solo que aquí estamos observando que julio es negativo, ese es bajo cero. Y el que es 6 de
grados centígrados, ese es sobre 0. Y me están preguntando en cuál de los dos hubo mayor temperatura. Lógicamente hay más temperatura en el positivo, porque está sobre 0. Entonces quiere decir que fue en el mes de... ¿Cuándo hubo mayor temperatura? En el mes de julio. Perdón, de noviembre. Ahí me equivoqué. Ahora lo cambio a una presentación. Sería en el mes de noviembre, ¿verdad? Porque me estaban preguntando dónde hubo mayor temperatura. Yo lo leí mal. Antes seguro pensé que era menor. Y no, es mayor temperatura. Entonces fue en noviembre, porque es el que está sobre 0. Y ahora nos piden ordenar las temperaturas de menor a mayor. De menor a mayor. En este caso, okay, ya habíamos visto que la temperatura más baja fue la de agosto, que era -9. ¿Quién se sigue acercando un poquito más al 0? El -6. Luego, ¿quién se sigue acercando un poquito más al 0? El -2. Luego, ya de ahí, pasamos al 0. Y ya los positivos sí son más sencillos de ordenar. Los negativos, para que ustedes más o menos vayan haciendo la idea, siempre es mayor el que aparentemente fuera menor si fueran positivos. Porque, por ejemplo, si yo tuviera 9 y tuviera 2, sin ser negativos, es más grande el 9 que el 2, si fueran positivos. Pero en los negativos todo es lo contrario. Entonces esa es la forma en que ustedes pueden ubicarse cuando uno es mayor y cuando el otro es menor. Siempre es entre negativos, es más grande el que se supone fuera más pequeño si fueran positivos, porque se encuentran más alejados del 0. Entre más me alejo del 0, más pequeño es el número al lado izquierdo, ¿verdad? Ahora, los positivos en 0, que era septiembre. Y luego seguimos ordenando. El otro que sigue es la de junio, que eran 5 grados. Luego sigue la de noviembre, que eran 6. Después corrijo ahí los numeritos, que me salió primero uno y después el otro. Va primero el 5 y luego va el 6. Luego iría el 10, que sería diciembre. Luego continuaríamos con, diciembre y mayo, porque ambos son de 10. Luego iríamos con abril, que es 19. Luego iríamos con enero, que fue 22. Marzo, que fue 29. Y diciembre, que fue 30. Febrero, que fue de 30 grados. Así es como quedarían ordenados. ¿Ok? Esto como introducción a lo que vamos a trabajar ahorita de cómo identificar entre números enteros quién es mayor, quién es menor o quién es igual. Vamos ahora a establecer lo que conocemos como relaciones de orden. Ya esto es algo que ustedes están más acostumbrados porque lo han trabajado en la escuela, el uso de estos 3 simbolitos, el de menor, el de mayor o el de igual, que sin embargo este símbolo en realidad es el mismo símbolo. Todo va a depender dónde está el número para yo colocarlo, ¿verdad? O sea, si el número mayor está a la derecha, pues se coloca de esta forma. Y si el número mayor está a la izquierda, se coloca de esta otra forma. O sea, todo va a depender de dónde esté colocado el número. Aquí podemos observar algunos ejemplos. 10 es menor que 15, menos 8 es menor que 5, ¿verdad? Porque eso hay que analizarlo viéndolo como que si estuviesen todos ordenados en una línea recta, ¿verdad? Que lo conocemos incluso como la recta numérica, pero esa la vamos a trabajar un poquito más la otra semana. Aquí sería como algo más intuitivo de analizar cuándo es mayor, cuándo es menor. Una forma que yo siempre les he dicho para poderlo entender mejor es decir, bueno, ahorita ahí yo les hice una lista de números, es quien está a la derecha es mayor. En el caso, en realidad en el caso de todos, pero por ejemplo, si estoy con los positivos, quien está a la derecha es mayor. Y si estoy con los negativos, podemos también decir quien está más cerca del 0 es mayor. Quien se aleja más del 0 es menor, ¿verdad? En el caso de que fueran solo negativos. Y lógicamente, entre positivos y negativos, siempre van a ser mayores los positivos que los negativos, ¿verdad? Otro concepto importante es el estar entre, este elemento, estar entre. Digamos, si yo tengo 12 y tengo 14, un entero que esté entre ellos es el 13, ¿verdad? Si yo tengo 8 y tengo -5, solo que aquí está ordenado de mayor a menor. Entonces, por ejemplo, el -2 estaría entre ellos.
¿verdad? O sea, todo dependiendo de cómo se los coloquen. Y el igual, lógicamente, es cuando el número es exactamente igual. El mismo número con el mismo signo. Entonces, aquí es donde vamos a anotar algunas cosas importantes que yo les puse ahí a ustedes en la guía para que las tengan presentes. Es que entre dos números positivos siempre es mayor quien está a la derecha. Entre dos números negativos es mayor quien está a la derecha también. O en otras palabras, quien está más cerca del cero. Entre un número positivo y uno negativo es mayor siempre el positivo. Entre un número negativo y el 0 es mayor el 0. Entre un número positivo y el 0 es mayor el número positivo. Estos son como casos especiales o situaciones especiales que ustedes pueden tener en cuenta para poder deducir cuándo un número es mayor, cuándo es menor y cuándo es igual. Referente a lo que estábamos trabajando de relaciones de orden, vamos a hacer estos ejemplitos. Por ejemplo, en la primera dice, utilizando los símbolos mayor, menor o igual, para cada uno de los siguientes pares de números enteros. O sea, vamos a completar utilizando esos símbolos. Entonces, entre 2 y menos 3, siguiendo las notitas importantes que les anoté antes, entre un número positivo y uno negativo, siempre es mayor el positivo. Entonces, yo lo que hago es que la boquita, la parte abierta, la pongo apuntando al número mayor. Recuerden que yo les dije que en realidad este símbolo es el mismo. Yo nada más tengo que identificar dónde está el mayor. Si el mayor está a la izquierda, entonces la boquita va abierta para la izquierda. Si el mayor está a la derecha, como en el que sigue, ¿verdad? Entre menos 7 y 2, también entre un negativo y un positivo, es mayor el positivo. Entonces pongo la boquita abierta para el lado del positivo. Aquí diría la boquita abierta para el lado del positivo también. Entre menos 8 y menos 6, ok. ¿Quién está más cerca del 0? El menos 6, entonces ese es mayor. ¿Verdad? Entre dos negativos, quien está más cerca del 0 es el mayor. Y también, si lo analizamos como les dije antes, suponiendo que no fueran negativos, si yo tengo 6 y 8, sería mayor el 8. Pero como son negativos, es menor el 8. Hago lo contrario. ¿Ve? Por eso me quedó mayor el menos 6. En la D, entre menos 19 y 36, uno negativo y uno positivo, ¿quién es mayor? El positivo. Entre dos negativos, ¿quién está más cerca del 0? O sea, si no fueran negativos, por ejemplo, entre 26 y 18, 26 es más grande. Pero como son negativos, es más bien más pequeño, porque más bien se aleja más del 0. Entonces es mayor el menos 18. Y por último, entre un negativo y un positivo, igual es siempre mayor el positivo. Entonces la boquita abierta va para el lado del 26, que es el positivo. Ahora, en la práctica vienen ejercicios como estos que están en la segunda parte, que es considerando que X es un número entero, escriba un número que se encuentra entre las siguientes pares de números enteros. Ustedes solo tienen que poner un número, solo escribir uno, que esté entre el 4 y el 9, pero yo sé que puedo poner 5, puedo poner 6, puedo poner 7, puedo poner 8. Cualquiera de esos 4 que ustedes pongan, ya la respuesta está correcta. Yo aquí los estoy poniendo todos para que ustedes sepan que pueden haber varias respuestas, pero ustedes en la práctica solo me ponen uno de esos numeritos. En la que sigue, menos 5 a 2. Entonces yo sé que entre menos 5 y 2 está el menos 4, el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0 y el 1. Cualquiera de esos 6 números que ustedes pongan estaría correcto. Entre el 3 y el 5, solo el 4 está. Es decir, solo tiene esa respuesta. Si no ponen 4, sí estaría mala, ¿verdad? O sea, ahí no tienen varias posibilidades. Solo el 4 está entre el 3 y el 5. Entre el menos 5 y el 0, está el menos 4, está el menos 3, está el menos 2, está el menos 1. Entonces, cualquiera de esos 4 que ustedes pongan estaría también correcto. Entonces, estos son algunos ejemplos como para que ustedes vean qué es lo que tienen que hacer en la práctica. Son ejemplos muy similares a estos, muy similares a los problemas que hemos estado haciendo de las temperaturas, de ciudades, de que ustedes distingan en qué ciudad hubo más temperatura, menos temperatura, o con otras situaciones también, no solamente de temperaturas. En esta actividad vamos a colocar los símbolos de mayor, menor, igual, dependiendo de la situación. Entonces, por ejemplo, si me dan menos 9 y menos 3, recuerden que es mayor quien está a la derecha, o en este caso quien está más cerca del 0. Entonces, en este ejemplo, es mayor el menos 3. Entonces, ponemos la boquita abierta para donde va el menos 3. Y ya nos dice que está correcto. Que veamos aquí entre 6 y 8, ya son positivos, entonces sabemos que es mayor el 8. Entonces, la boquita va abierta para donde está el 8. 2 y 1, entre un negativo y un positivo, ya lo vimos, siempre es mayor el positivo porque siempre está a la derecha en la recta numérica.
o a la derecha del 0, en este caso, ¿verdad? Por ser uno negativo y otro positivo. Entre menos 4 y menos 6, ok. Si nosotros nos ponemos a analizar cómo van los números ubicados negativos, recuerde que tenemos el 0 y para atrás, o sea, hacia la izquierda del 0, empezamos a poner los negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ve que menos 4 aparece primero porque está más cerca del 0. Luego se sigue alejando, menos 5, menos 6. Eso significa que entonces el menos 4 es mayor. O sea que la boquita abierta va para el lado del menos 4. Igual, en este caso también menos 4 sigue estando más cerca del 0 que el menos 9. Entonces es mayor el menos 4. Pero entonces ahora la boquita va abierta para donde está el menos 4. Y ahí podemos seguir trabajando con algunos ejemplos más. Yo les voy a compartir el link para que ustedes lo puedan también seguir trabajando. En este caso es mayor el 3. Entonces lo abierto va para el 3. Muchas gracias por la atención.